Bueno, la clase pasada habíamos quedado en esto, en este esquemita, ¿sí? Nos habíamos centrado en lo que era gobierno electrónico. Pero decíamos, bueno, esto es una parte de lo que se conoce como gobierno abierto, sí, es una parte, no les diría fundamental, porque como dice Oslak, hay, se puede hablar de gobierno abierto sin tecnología, ¿sí? No es un requisito excluyente, pero claro, es un vehículo que facilita mucho el tema de la transparencia y el vínculo con la sociedad si es bien aprovechado. Y ese si es bien aprovechado es esto que está un poquito más celeste acá, que es e-governance, que implica que haya un cambio de paradigma de la relación Estado-sociedad, ¿sí? Que el Estado sea permeable a a la vinculación con la sociedad y que a la sociedad le interese participar, ¿sí? Es de ida y vuelta el asunto. Eh, bueno, y entrando un poquito en gobierno abierto, hay definiciones muy etéreas, ¿sí? Muy positivas de lo que se trata de gobierno abierto. Por ejemplo, acá elegí una que me pareció bastante repetida, bastante usual. Se trata de una constante conversación con los ciudadanos con el fin de oír lo que ellos dicen y solicitan, que toma decisiones basadas en sus necesidades y preferencias y que facilita la colaboración entre ciudadanos y funcionarios. ¿Sí? Es una declaración de principios casi. Pero bueno, como nos dice Oslak, las premisas de gobierno abierto parecen estar construidas apelando a un ciudadano genérico que está dispuesto a participar, ¿no? Un ciudadano de la Atenas griega que tiene sus cuestiones materiales resueltas en base a la esclavitud y se puede permitir estar todo el tiempo deliberando en la arena política. Y sabemos que no es así. Un gobierno puede fracasar rotundamente en este tipo de políticas por el simple hecho de que a los ciudadanos no les interesa participar o no les interesa de la manera en la cual el Estado está buscando esa participación. Entonces acá quedan, yo creo, en evidencia las limitaciones de este enfoque de gobierno abierto que es contemporáneo, habíamos dicho, a la nueva gerencia pública. La nueva gerencia pública nace como un apéndice del neoliberalismo, con una visión del ciudadano como cliente, y eso tiene este tipo de limitaciones, ¿no? Asumir que el ciudadano está aislado y que es algo genérico que está motivado a participar es bastante inocente, ¿no? En primer lugar, porque el ciudadano frecuentemente no está aislado. Cuando participa, el ciudadano que está incentivado a participar no lo hace de manera aislada, sino lo hace vinculado a algún tipo de organización política, eh, ya sea política partidaria o de otro tipo, pero siempre hay una vinculación de organizaciones y las organizaciones defienden intereses y ese enfoque, más desde la teoría política, está un poquito ausente en esto de la nueva gerencia pública que viene más del lado de la economía que de la teoría política, ¿no? A mí me gusta mucho uno de los papers que está en la bibliografía de Valenzuela Mendoza. Es uno de los últimos porque hubo un boom de literatura de gobierno abierto. Oslak lo remarca a partir del año 2008, cuando Obama lo pone en agenda, y se empieza a ir apagando. Con el correr de los años se empieza a ir apagando, ya no hubo tanta producción. Y este paper de Valenzuela Mendoza del 2014 es uno, no diría de los últimos porque se sigue escribiendo de gobierno abierto, pero es uno de los últimos de esa ola, ¿sí? De producción de conocimiento. Y bueno, se le trata de dar un marco analítico a todo esto de gobierno abierto, analizando tres niveles, ¿sí? Un marco institucional, un nivel meso y un nivel micro. Del marco institucional se habla del conjunto de las reglas de juego, ¿sí? El marco de transparencia, cómo es la regulación que va a regir esta nueva forma de relacionar el Estado con la sociedad. Y a lo que se aspira es casualmente a crear incentivos para el acceso de los ciudadanos a la liberación política. ¿Sí? Que el ciudadano que se siente motivado de alguna manera a participar no quede bloqueado por las múltiples trabas que existían en la construcción o en la lógica del estado de bienestar, ¿no? Después hay un nivel meso, un nivel medio, en donde está la visión tecnológica, así toda la cuestión de niveles de infraestructura que son necesarios para sostener este vínculo, este nuevo vínculo. Es el vehículo, sería, de la conversación, del debate entre ciudadanos y Estado, o entre grupos de ciudadanos y Estado.
Y acá también está la cuestión política, ¿no? Esto de lo que Oslak llama como responsabilización, que no muera todo en cumplir con una serie de normas definidas en este nivel macro que está acá, sino que también haya una voluntad política, un cambio de lógica política que favorezca esto de transparentar la gestión. ¿Sí? Oslak, cuando trata de traducir accountability, este nombre que en la literatura inglesa muchas veces las palabras por sí solas, un solo término, explica todo un fenómeno, ¿no? Y nosotros tenemos muchos problemas en el español para eso. Y Oslak se encuentra con que esta palabra accountability no logra eh, abarcar, en español traducida como rendición de cuentas, no logra abarcar todo lo que en inglés abarca, ¿no? Oslak es un tipo formado en Estados Unidos, ¿no? Entonces está en esa tirantez del lenguaje para poder darse cuenta del alcance de los conceptos, ¿no? Y para Oslak, nuestra rendición de cuentas, que sería cumplir con el nivel macro, con lo que las instituciones nos reclaman que transparentemos, no alcanza a abarcar lo que en la literatura inglesa se entiende como accountability. Y él habla de una predisposición. Cuando habla de responsabilización, habla de la rendición de cuentas y aparte de una predisposición de los funcionarios a rendir cuentas ante la demanda ciudadana. Es decir, un paso más allá de lo que las instituciones formales nos exigen. Y hay muchos instrumentos de acceso a la información pública que se han ido sumando a lo largo de los años que frecuentemente son totalmente ignorados por las gestiones políticas, ¿no? Uno puede, hagan la prueba, presentar un pedido de informes, un pedido de acceso a la información pública en la Municipalidad de Córdoba o en la Municipalidad de Villa Allende, para no quedarnos con un solo color político, y eso va a estar durmiendo el sueño de los justos, ¿no? Es muy raro que se llegue a buen puerto, que se logre acceder a la información que uno realmente está queriendo acceder, ¿sí? Cuando tenemos suerte, por ahí se accede parcialmente a la información. Bueno, y todas estas cuestiones le terminan dando forma a lo que a nivel micro es la política pública de gobierno abierto. Si hay restricciones a nivel macro, o sea, si tenemos un mal marco institucional, si hay restricciones tecnológicas a nivel meso o restricciones políticas que no acompañan el esfuerzo necesario, la implementación de la política pública de gobierno abierto va a ser mala. Entonces, no es solamente una cuestión voluntaria, o sea, de decir, bueno, vamos a aplicar una política pública de gobierno abierto, sino que hay que ir trabajando paralelamente en los otros niveles que están por encima de esa política pública. ¿Sí? En la cuestión tecnológica, que no es menor, porque una mala implementación tecnológica de este tipo de políticas la puede tirar al piso, ante una filtración de datos, por ejemplo. Por la cuestión política, que es la menos menor de todas, digamos, el cambio de lógica de los funcionarios para estar dispuestos a esa rendición de cuentas activa y no pasiva, y el nivel macro, ¿no? Que creo que es el más determinante de todos, ¿no? Ustedes imagínense, caso de la Municipalidad de Córdoba, tenemos una constitución provincial que garantiza la mayoría automática, anula la deliberación. ¿Sí? A los fines de darle gobernabilidad a los gobiernos municipales, se le otorga al intendente el 50% más uno de los cargos legislativos, ¿no? Y a ver, si en una ciudad de 1.300.000 habitantes no nos podemos poner de acuerdo deliberando este, sobre los problemas que pueden emerger en nuestro vecindario, ¿qué queda a nivel nacional, no? Y eso limita mucho, va moldeando la manera en la cual estas otras cuestiones van decantando hacia el nivel micro y terminamos con políticas, no solamente de gobierno abierto, sino en general terminamos con políticas públicas locales de muy mala calidad. Yo recién hablaba de deliberación y hay una distinción que me parece sumamente importante en esta cuestión de gobierno abierto, que es la distinción entre la deliberación tal cual la entiende Habermas y la colaboración, ¿sí? En el sentido en el cual lo plantea Novak. La deliberación se da antes, generalmente, de la implementación de las políticas públicas, ¿no? Son mecanismos para superar el conflicto de negociación
y idealmente lograr el consenso. La colaboración es bastante más que eso, ¿no? Y es a lo que aspira la política de gobierno abierto. La colaboración es un medio, bueno, la definición técnica está ahí, tal cual la define Novak, ¿no? Un medio para lograr múltiples oportunidades para mejorar la calidad de las decisiones e implementar más eficazmente el proceso decisorio y evaluar política pública de gobierno abierto. O sea, es una práctica inclusiva de apertura gubernamental. Y quizás las dos diferencias más grandes entre mecanismos de deliberación democrática y de colaboración democrática son estos dos que están al final, ¿no? Acá hay un cuadrito que está en el paper de Valenzuela, y los dos más críticos son estos, los dos últimos, ¿no? Eh, Deliberar implica garantizar la expresión de ideas y se da antes de implementar la decisión política. En cambio, cuando estamos hablando de mecanismos de colaboración, no es solamente la expresión de ideas, sino la participación en el diseño de políticas públicas, y este proceso de colaboración tiene que ocurrir durante el proceso decisorio, ¿sí? No solamente en el diseño y en la toma de decisión, sino también en la implementación. Y nosotros estamos lejos de deliberar, decíamos, en el caso de las municipalidades de Córdoba, estamos lejos de la deliberación porque esa deliberación queda truncada por una cláusula constitucional que le garantiza la mayoría automática legislativa al intendente que gana. Imagínense qué lejos estamos de la colaboración. ¿Sí? Estamos hablando de una ciudad en donde no se delibera, mucho menos se puede llegar a lograr un nivel de colaboración que nos empuje, que sirva como vínculo potenciador de la implementación de políticas de gobierno abierto, ¿no? Y en este entorno es bastante difícil lograr la aplicación de este tipo de políticas. Y ya de poquito lo voy empujando a Andrés para que nos vaya contando su experiencia en la municipalidad. Si acá yo pongo un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo de lo que se conoce, una disyuntiva, una contraposición que hay entre datos abiertos y gobierno abierto. Nuestros gobiernos frecuentemente andan muy bien con el tema de datos abiertos, siempre y cuando esto sea regulado previamente, o sea, si la ley los obliga. Y no es tan fácil, ¿no? Pero ahí no tenemos tanto problema. Donde tenemos problemas es en la implementación del gobierno abierto. O sea, que el Estado no simplemente se limite a abrir información, sino que aparte esa información empodere a los ciudadanos y que el Estado esté activo, esté atento al feedback que haya por parte de los ciudadanos o de las organizaciones de la sociedad civil, entiéndase partidaria, no partidaria, de cualquier tipo, que ese feedback se transforme en una política de colaboración, tal cual veíamos en la diapo de recién, ¿no? Esto que está acá lo hizo Andrés con otra gente, que es la app Go, eh, que eran datos abiertos en tiempo real sobre el sistema de transporte urbano de pasajeros, ¿no? Una política de datos abiertos que es excepcional, ¿sí? De primera línea. Creo que trabajó la CAF. Bueno, Andrés ya nos va a contar acá. Hoy esto está momentáneamente olvidado, no se actualiza muy bien, pero apuntaba realmente a empoderar al usuario. Claro, ¿qué pasa? Cuando se rediscute la política de diseño del transporte urbano, se hace a espaldas a los usuarios. En esa rediscusión del sistema de transporte público de pasajeros, es permeable solamente a algunos grupos de interés, las empresas y el sindicato, pero los usuarios quedan fuera de ese debate, si es que se da, porque ni siquiera llega a darse el debate, al haber mayoría automática, insisto, ¿no? Se da un debate formal, donde todo el mundo grita en el Consejo Deliberante, pero es muy difícil que algún consenso emerja de ese proceso deliberativo, ni hablemos, insisto, de un proceso colaborativo. Entonces, bueno, tenemos algunos actores, pocos, con acceso al diseño del sistema, audiencias públicas que están orientadas a darle voz al ciudadano o a grupos de ciudadanos, pero que no son vinculantes, en donde el Consejo Deliberante se abre para la expresión popular y no pasa nada, digamos. La gente da su opinión y eso queda en la nada misma, se cumple con la formalidad y a otra cosa. Por lo tanto, se trata de un diseño institucional que es ajeno a un gobierno abierto, ¿sí? Entonces tenemos unos excelentes datos abiertos en el medio de un diseño institucional que está de espaldas al gobierno abierto, ¿sí? Entonces es muy difícil en ese entorno. Y es ahí donde se dan canales alternativos para la expresión ciudadana. Si el Estado no está activo para capturar esa expresión y tratar de transformarla y sumarla al diseño
de las políticas públicas, bueno, estas cosas generalmente explotan, ¿no? Todavía en Córdoba, yo creo que somos muy pacientes en Córdoba, sobre todo con el tema del transporte urbano de pasajeros, ¿no? Hace muchos años. Pero bien, vuelvo. Lo que me interesa dejar claro es eso, digamos, ¿no? Muchas veces nuestros propios diseños institucionales atentan contra excelentes iniciativas de datos abiertos o, por el contrario, potencian las políticas de datos abiertos, pero no logran decantar en políticas de gobierno abierto, en políticas que permitan que ese empoderamiento que se hace de los ciudadanos con la apertura de datos se transforme en sugerencias que podrían realmente mejorar el diseño de políticas públicas. Y yo creo